Patológico nos pregunta, ¿un perito veterinario trabaja solo o se apoya de otros expertos? ¿Como cuáles? Mira, nosotros en sí como tal, es que el perito es multidisciplinario. Te comento, por ejemplo, en el caso de Athos y Tango, no porque eran perros rescatistas, sino que todo el proceso se llevó perfectamente. Desde que llegaron los criminólogos y cordaron la zona, donde hubo, se le llama, se le llama cadena de custodia. ¿Qué quiere decir esto? Que las posibles evidencias, ubiquen, por ejemplo, una película o una serie policíaca, llegan, ahora sí que seccionan el área, empiezan a buscar y todos los indicios son pequeños objetos o lo que llegues a encontrar que es posiblemente el causal de. En el caso de Athos y Tango, pues hubo esa parte, se recolectaron las salchichas y entonces se abrió algo que se llama cadena de custodia. La cadena de custodia no es otra cosa más que asegurar que lo que recogieron ahí es lo mismo que va a llegar al juez. Obviamente es una cadena custodiada porque por donde vaya pasando se va evidenciando y se va fotografiando y se va firmando. Por ejemplo, en el caso de las salchichas, estas salchichas se mandaron a toxicología, a bromatología, después se mandaron a toxicología y entonces se detectó cuál era el proceso. Aunado a resulta que ¿cómo se llama? Que los perros a la hora de la necropsia extraen contenido gástrico y hacen el mismo procedimiento y resulta que coincide con el mismo. Pero también hubo otro, donde hicieron un cateo en la casa de esta persona y efectivamente encuentran salchichas en su refrigerador. Pero como no hubo cadena de custodia, esa evidencia no tomó probatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Una vez que se evidencia todo eso, viene el de la necropsia, viene toxicología, viene bromatología, viene toda la parte de... Y entonces es cuando nosotros entramos como peritos, ya con todo el expediente que lleva. Y entonces se le presenta al juez el que realmente por qué hubo un acto de maltrato, de crueldad animal, porque al final de cuentas utilizaron sulfuro de zinc junto con organofosforados. Y la forma de explicarle al juez no hay que utilizar términos médicos, hay que utilizar términos que nos hagamos entender. Por ejemplo, me tocó hablar con el juez y yo le decía, es que imagínese usted que el fosfuro de zinc es como si tuviera una reacción tan rápida como que yo pusiera bicarbonato con limón. Se libera un gas que se llama fosfina, produce hemorragias aquí y allá, y entonces, o sea, el cerebro, corazón, pulmón, hígado, riñones, y entonces imagínense el dolor que tuvo el animal hasta que falleció. Entonces, ahí es donde se comprueba la parte de la crueldad. A eso le anexas la validez del ¿cómo se llama? De la cadena de custodia, evidencias todos los cursos que tuvo este perro, porque déjame comentarte que Athos tenía a nivel de todo su protocolo, tenía mucho más rescates que Frida, que era de la Marina. Aquí lo hicieron más porque era del ejército, pero realmente si tú te das cuenta todo lo que se perdió, en una de las últimas opciones que yo tuve, yo les decía, a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuánto vale el perro? Lo que las vidas que pudo haber salvado ese animal. Ese animal tuvo una gran cantidad de ¿cómo se llama? De aptitudes impresionantes. Era de los pocos perros que tenía la capacidad de recuperación de cuerpos cadáveres en cuerpos de agua. Era tan especial este perro que lo subían a las lanchas y resulta que cuando detectaba el cadáver, las pequeñas moléculas que presentaba en el aire, la descomposición de estos cuerpos, el perro lo detectaba. Y entonces el perro se aventaba, marcaban, entraban los buzos y lo sacaban.
Era de los pocos perros también que tenían mucho trabajo en cuestión de rescate en la caída de la línea 12 del metro, en el terremoto del 97. También hubo una erupción en un país centroamericano que también recuperó personas y muchos cadáveres. Y la verdad es que es sorprendente el trabajo que ha hecho este binomio, que a final de cuentas, hace poquito que hubo el temblor, pues se fueron a Turquía y son hijos de Athos. Y entonces estos perros actualmente ya tienen la certificación internacional. Entonces, Y es, todo eso, ¿perdón? sí, Todo y es eso, que, doctora, estás mencionando, no solo habla, o sea, habla del valor económico, hablando de lo que cuesta mantener un perro de estos, que era lo que me comentaban hoy en redes sociales. claro. Mira, Todo lo aquí, que cuestan los entrenamientos, médicos veterinarios, todas las vueltas que dan, todo lo que acabas de decir, o sea, la gran pérdida que hubo porque este animal era una herramienta de trabajo, o sea, dentro de su zootecnia era un perro de trabajo, pero claro, indistinto a todo eso, también el vínculo que tenía, aquí sí metemos temas netos y puros de bienestar animal, el vínculo humano-animal que había específico con su propietario, con sus manejadores, con su equipo de veterinarios y vaya, con el grupo de personas que se dedican al tema del rescate, ¿no? O sea, realmente una es, súper pérdida en este fue una, sentido para temas de seguridad. claro, mira, fue una pérdida invaluable, primera. Segunda, el problema es de que cuando tú haces un buen trabajo, evidencias todo el proceso. ¿Qué es lo que pasa en algunos estados? El perro es un bien mueble. Entonces, la forma en que a veces tenemos que actuar es, bueno, ok, ¿cuánto cuesta que me repongas un perro con las mismas características y con las mismas habilidades a la que fue asesinado? Y entonces nos tenemos que basar en los 5 pilares. Muy fácil, desde la adquisición del animal, la alimentación, lo que viene siendo la parte médica, la parte alimentaria, lo que viene siendo los entrenamientos específicos, las certificaciones y lo que viene siendo el equipo, porque son específicos para perro. Entonces, aunando a todo eso, la realidad es que nos quedamos cortos. Pero creo que se hizo una gran hazaña, aunque pues en algunos lugares fuimos mal criticados, pero creo que como bien lo dices, fue un hecho nacional e internacional que fue agarrando auge, ¿no? Entonces, ¿se pueden hacer muchas cosas? Claro que sí.